Análisis en tiempos del coronavirus. Presentarlo al doctor Francisco Jiménez, que es analista y político ecuatoriano. Tocaremos todos los temas de la actualidad política ecuatoriana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto poder conversar contigo a esta hora. Efectivamente, a mí también me sorprendió como amante del fútbol, que soy futbolero también, la muerte de Alejandro Sabela, ¿no? Gran director técnico de San Lorenzo, de la selección argentina, que me parece ganó la Copa Libertadores con San Lorenzo justamente. Sí. Y el último que llevó a Argentina a una final, ¿no? Sí. Llegó a la final y con Estudiantes llegó a la final del Mundial de Clubes y ganó la Copa Libertadores, que el Barcelona ganó 2-1 con Guardiola. Bueno, grandes tiempos. Doctor, vamos a lo nuestro. Metió el 1-1, al último momento metió el 1-1, empató Barcelona, iba perdiendo 1-0 todo el partido con Estudiantes. Sí, y Messi mete en tiempo extra ese gol de pecho legendario el año 2009, correcto. Por allá el año 2009. Muchísimo tiempo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Le pregunto, pues, en calidad de analista político, que lo tenemos acá en el programa, ¿cómo ve, pues, en ámbito general, en la perspectiva, cómo están las papeletas o, por así decir, los porcentajes de las encuestas para las próximas elecciones? ¿Cuál es el olor que usted le nota ya aquí a 3 meses de las elecciones? Bueno, a ver, tengo que anticiparle a la gente porque igual lo saben, ¿no? Yo tengo esta doble calidad, soy analista, pero también soy parte del movimiento Creo. Por suerte, mi percepción de la realidad nunca se ha distorsionado. ¿Sí me escuchas bien, no? Sí, lo escucho perfectamente, doctor. Y dentro de eso, yo que recorro siempre la calle, siempre estoy en contacto con la gente. Ahorita, por ejemplo, acabamos de terminar una caminata en la Juan Montalvo. Yo creo que aquí en el país hay dos tendencias que están muy polarizadas. La una, la que representa justamente el movimiento Creo, cuya cabeza está Guillermo Lasso, que persigue una serie de objetivos de prosperidad, de crecimiento, de empleo, de libertad, de fortalecimiento de la dolarización, de menos impuestos, de liberación de recursos para que puedan ser utilizados por la gente y para la gente. Y la otra gran tendencia, que es la que representa el expresidente Rafael Correa con sus delfines, en su momento Lenín Moreno y ahora el señor Arauz, que persigue la desdolarización del país en un sistema político-económico muy similar al de Venezuela y una serie de restricciones de naturaleza colectivista y estatista que también han tratado de hacerse camino. Entonces, creo que son esas dos versiones que las tiene mucha gente en la calle, ¿no? Es un escenario binario casi prácticamente. Y dentro de eso es lo que nos toca movernos. Obviamente nosotros lo que buscamos es la manera de hacerle llegar a la gente nuestras propuestas de la lista 21 y que puedan captar, o mejor dicho, estar informados sobre lo que representamos nosotros y lo que representa la otra tendencia con su visión extraña de la sociedad y de la economía. Sí, doctor. Y le agradecemos que nos dé su opinión imparcial, por supuesto, porque por cuestiones de reglamento aún no estamos haciendo pues, entrevistas de campaña. Pero le pregunto a usted, y siguiendo pues la entrevista en base a su análisis político, doctor, se habla mucho también, y escuché la propuesta campaña de Guillermo Lasso, y me he dado cuenta que tanto el movimiento de Guillermo Lasso, Creo, junto al Partido Social Cristiano, e incluso el correísmo con su delfín Andrés Arauz, se pasan lanzando la pelotita de que uno es de Lenín Moreno, otro es de Lenín Moreno. Los de Correa dicen de que Lenín Moreno ha trabajado con Guillermo Lasso y que este sería el continuismo si ganase Guillermo Lasso. Los de Guillermo Lasso, en este caso Guillermo Lasso en su propuesta de campaña dijo que Lenín Moreno sigue siendo del mismo bolsón de Rafael Correa. Entonces, realmente, ¿usted cómo determinaría con total imparcialidad a qué se asemejaría más o en estas finalidades que ha determinado el gobierno de Lenín Moreno, como el negociado con el FMI o el negociado con Estados Unidos? ¿A quién favorece que podría ser el próximo presidente del país? Es buena la pregunta y hay varias cosas en las que hay que ser absolutamente objetivos. Lenín Moreno fue puesto como candidato por Rafael Correa. Ese es un hecho irrefutable. Sí. Venía de la lista 35 país, hubo pues irregularidades en la elección, todos las conocemos,
que para nosotros fue un fraude, fue un robo descarado, para ellos pues fue algo menos descarado, pero en todo caso, lo que nadie puede negar es que Lenín Moreno ha sido un candidato del correísmo. Tanto es así que fue patrocinado por la lista 35. Que después se les dio la vuelta y dicen ellos que los traicionó, aunque en algunas cosas votaban juntos y en otras separados. Ese es otro cuento. Entonces, ese es un hecho objetivo que no se puede negar, irrefragable. El otro hecho irrefragable es que Guillermo Lasso, ni el partido ni el movimiento, creo, ha tenido espacio ni troncha alguna en este gobierno. No hemos tenido ningún miembro del movimiento que haya sido ministro o subsecretario o ocupado un cargo público o participado del Ejecutivo, ni uno partido por la mitad. Entonces, una cosa es tener una agenda legislativa que permita impulsar ciertos objetivos legislativos, por supuesto legítimos, porque en el país no podemos estar todos peleados. Alguien tiene que ponerse de acuerdo para poder impulsar una agenda política. Y otra cosa muy distinta es que participemos de repartos de tronchas, cosa que no ha sucedido. Y por eso es que nadie lo ha dicho, porque en este país, donde todo se sabe, porque somos un país pequeño, donde hubiésemos puesto medio pie en la puerta de algún ministerio, de alguna subsecretaría, de alguna dirección, todo el mundo lo supiera. Pero no ha sido el caso. Entonces, más allá de lo que digan unos u otros, los hechos son claros y evidencian que tanto el señor Moreno es descendiente del señor Correa, con todas las consecuencias que eso supuso para el país, aunque después haya tomado las decisiones que tomó, como que nosotros nos hemos mantenido totalmente al margen del gobierno y hoy perseguimos una tendencia absolutamente distinta a la que representa el señor Moreno y su sucedáneo o su sucesor, el señor Arauz. Y hay dos cuestiones en esto. Cabe recalcar que el presidente Lenín Moreno, ya marchitándose de su presidencia, está con un índice de popularidad bajísimo, ínfimo. También cabe recalcar que a los presidentes que les cae el coronavirus encima claramente van a tener cierto nivel bajo de popularidad. No lo estoy justificando, pero justamente lo que le quiero preguntar es que, le pregunto a usted, ¿realmente Lenín Moreno ha hecho un muy mal trabajo? Porque están las dos parcialidades, está o agradecemos por lo poco que nos da, o somos finos de paladar, y si es que no es perfecto o cuasi perfecto, no lo vamos a alabar. Y muchas personas tienen la posición de que Lenín Moreno nos salva del correísmo, por así decirlo, por panquequearse, para los que no les gusta el correísmo, y para los correístas, que son una gran mayoría también en el país, se les panquequea y lo culpan de todas las facturas de los últimos 10 años del correísmo. Entonces, realmente, usted como analista político, realmente, vuelvo a preguntar, ¿fue tan malo los 4 años de gobierno del presidente Lenín Moreno? Desde el punto de vista político, desmanteló la pseudo institucionalidad correísta, con algunos focos de resistencia que se niegan a desaparecer, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es probablemente uno de los grandes desastres del correísmo y que todavía existe. Pero digamos que desmanteló desde el punto de vista político e institucional a buena parte de la factura correísta que tenía prácticamente esclavizado a este país y que nos llevaba derechito a Maiquetía, a Venezuela y a todo ese desastre económico que ha sido Venezuela. Ahora, desde el punto de vista económico, porque no nos olvidemos que dirigir un país tiene su aspecto político, tiene su aspecto institucional y tiene su aspecto económico, pero la gente no come de la política, ni de lo que digan o declaren los políticos, por más brillantes o limitados que sean. La gente vive de lo que ingresa y de lo que gasta, y de las expectativas de futuro que tiene para consolidar una posición económica. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, y ahí viene nuestra crítica frontal y clara, el gobierno de Lenín Moreno ha sido un desastre, sin brújula, sin norte, sin capacidad para estimular el empleo, dejándose llevar por la inercia de la situación económica del país, lo cual, es verdad, se agravó por la pandemia, cosa de la que él no tuvo la culpa, aunque sus autoridades sí tuvieron la culpa del mal manejo en los meses iniciales de la crisis. Después, pues ya todo el mundo es general después de la guerra, pero cuando la crisis sorprende es cuando se evalúa la capacidad de los gobiernos para reaccionar, y allí la capacidad de reacción del gobierno fue muy baja. E insisto, yo creo que la gran factura del morenismo, correísmo y araucismo es el desastre económico con el que nos dejan el país, y algo que hay que recomponer en poco tiempo y con mucha creatividad y sobre todo voluntad política. El correísmo promedio de Arauz como el regreso del heredero del trono,
como prácticamente el apadrinado de Rafael Correa, el delfín Andrés Arauz, y venga Rafael Correa regresando al país y venga el correísmo instalándose nuevamente en el país. Le pregunto, ¿qué opina usted? Quitemos pues la figura de Rafael Correa por encima de Andrés Arauz o lo que el movimiento implica. ¿Qué referencias tiene usted de Andrés Arauz? ¿Qué sabe de él? ¿Y qué cree que podría esperar el país en su presidencia? Ninguna. Es un chico que no ha creado nada. Es un chico que no ha dado empleo. Es un chico que no tiene mayor trayectoria ni empresarial ni económica en el país. Es un chico cuyo mayor mérito fue ser un burócrata funcionario del gobierno del expresidente Correa y que ahora fue el escogido, el seleccionado por él para que sea candidato por el correísmo. Yo no tengo, y yo creo que eso es duro en alguien, no tengo ni visión buena ni visión mala de él, simplemente no tengo, porque no lo conozco por su legado. No hay legado que él traiga a este momento. Lo que sucede es que, como en el país, a veces estas cosas se dan y tenemos que resistir a estos influjos y atajos que a veces se quieren construir en política y que siempre, en el 100% de los casos, terminan siendo malos o terminan siendo perjudiciales para un país. Es que vemos al señor Arauz como una opción, pero él no tiene cartel, no tiene trayectoria, no tiene legado, no tiene nada que pueda decir, ok, hizo esto y dejó lo de acá. Su único mérito es haber sido seleccionado por Rafael Correa para representar esta tendencia. Entonces, yo creo que esas cosas hay que decirlas con todas sus letras, porque el país no está para más improvisaciones ni para juegos de birli birloque a ver cómo nos sale el asunto. Necesitamos certezas. Y aquí, debo decirlo, el único que representa las certezas, la capacidad, la historia de vida probada es Guillermo Lasso. Doctor, le pregunto sobre se insiste en el tema de la unión del Partido Social Cristiano y Creo. Le pregunto a usted, hay muchas teorías, por así decirlo. Una teoría podría ser de que, independientemente del apoyo del matrimonio entre el Partido Social Cristiano y Creo, si es que llegase Guillermo Lasso al poder, Guillermo Lasso, ahorita en este momento, si tuviese que elegir, elegiría que los candidatos asambleístas que ganasen fueran los de su partido, los del Partido Creo. Esta unión es principalmente, pues, por así decir, para unificar momentáneamente la derecha. Y utilizo esta palabra y se la pregunto a usted. ¿Esta es una unificación momentánea que, apenas pasadas las campañas presidenciales, va a terminar decidiendo y el Partido Social Cristiano y Creo volverán a tener esas mismas diferencias ya con la cancha puesta y la pelota en el medio? ¿O esta es una unión que tiene planes a largo plazo? Uno no se casa para divorciarse a los 6 meses. A veces sucede, a veces te divorcias a los 3 años y a veces te quedas casado para toda la vida, pero te casas de buena fe, al menos esa es la regla general. Por ahí hay sus cosas excepcionales, ¿no? Pero en general, cuando haces una de estas alianzas en un momento tan delicado del país, lo que esperas es que dure y nosotros esperamos que dure. El tiempo es el que tendrá la última palabra. El tiempo es el que decidirá si efectivamente está hecha para durar o no. Pero por el lado de nosotros, del movimiento Creo, nosotros esperamos que dure con la mirada puesta en el Ecuador y en las medidas que tienen que tomarse para sacar al país adelante de la delicada situación en la que estamos. Sí, doctor, pero insisto en la pregunta. Yo, al menos lo que yo veo, en mi ignorancia, es que la única razón por la cual se podrían unir estos dos partidos que han tenido sus diferencias, sea personales de las dos cabezas de los partidos y un poco en lo ideológico, le pregunto a usted, ¿existe otra razón que no sea que está el peligro para la oposición de derecha que vuelve el correísmo al país y que estamos en una pandemia y en una catástrofe económica prácticamente casi que insalvable? ¿Existe otra razón que no sea esa para que el Partido Social Cristiano y Creo se hayan unido? Esto no está bien calificarlo como una unión de emergencia, ya extracurricular, de decir, bueno, ya es hora, después de 8 años nos hemos dividido, ya es hora, porque si no volverá el correísmo. ¿Hay otra razón que no sea esa?
Yo creo que la razón principal es el momento delicado que vive el país, con todas sus aristas, con la arista del correísmo que sigue latente, con la arista de los problemas económicos que tenemos, con la arista de la pandemia sanitaria, de la crisis sanitaria que hemos vivido durante el último año, con la arista de la crisis moral a través de algunos actores políticos que hemos sufrido. Es una unión por el Ecuador que tiene diferentes aristas, pero al final es un acto de responsabilidad con el país, que tanto la lista 6 como nosotros, el movimiento Creo, la lista 21, lo entendemos. Y en función de eso actuamos. Dicen que los países se unen más cuando tienen un enemigo cercano, o mejor dicho, un enemigo evidente. Le pasaba al Ecuador con las diferentes guerras que tuvimos, sobre todo con el Perú, que eran momentos de gran unión en el país. Ahora, pues, la guerra no es con un enemigo externo, sino con un enemigo interno, que es la pobreza, que es la desigualdad, que es la falta de oportunidades, que es la injusticia social, y que está encarnada en lo que nosotros consideramos son ciertos movimientos. Porque a nosotros no es que nos moleste el correísmo porque nos moleste Rafael Correa, ni mucho menos, sino porque en él vemos reflejado el escenario de Venezuela. En él y en Arauz vemos reflejada la posibilidad de desdolarizar. En él y Arauz vemos la posibilidad de que se emitan billetes que no valgan nada, como sucede en el hermano país. No es porque nos cae mal él o no nos gusta su cara, de ninguna manera. Es porque el programa político que ellos representan conduce al desastre de los pueblos y convierte a sus ciudadanos en mendigos y en itinerantes en el resto del planeta, como nosotros hemos visto aquí con muchos hermanos venezolanos que caminan sin rumbo por las calles del país o por las calles de la ciudad. Y eso es lo que tenemos que evitar para el Ecuador. Por eso es que estamos unidos, por eso es que actuamos de consenso para que el Ecuador deje atrás esta posibilidad terrible y trágica que se podría cernir y opte por un desarrollo de sus potencialidades como esperamos lograrlo el 7 de febrero del 2021. Se cabe recalcar que hablando de Rafael Correa, ayer estuvo como veedor de las fraudulentas elecciones venezolanas. Cabe recalcar como datito, realmente llevar veedores a las elecciones venezolanas me parece un sinsentido, sin ninguna duda. Que más del 82% del padrón o de las personas habilitadas para votar en Venezuela que no hayan ido a votar y que solo haya votado un ínfimo porcentaje, yo creo que dejen claro cuál es la posición del promedio ciudadano venezolano sobre lo que es la dictadura. Doctor, para terminar, le pregunto cortito, acabo de ver la noticia que en la ONU se estaría tramitando un caso contra Ecuador porque el Consejo Electoral no inscribió la candidatura de Álvaro Noboa. No me quiero meter en si es que se va a inscribir o no, si por qué no se inscribió. Usted al comienzo de la entrevista me recalcó que no se debe pues tanto repasar a los candidatos o elogiarlos por si hablan bonito, por si se ven lindo, por si esto, por lo otro, sino más bien por los ámbitos políticos, por las cuestiones políticas y por las historias de vida que tienen los candidatos. Y en eso Guillermo Lasso tiene un plus, porque tiene una historia de vida que ha ofrecido muchísimos empleos en el país, etcétera, etcétera. Y el mismo caso es el de Álvaro Noboa. Álvaro Noboa también ha sido un gran empresario en el país y muchos analistas políticos en este programa me han dicho, si es que Álvaro se llega a lanzar, sea con justicia social, sea con lo que se llegase a lanzar, patearía el tablero, patearía las encuestas. Le pregunto a usted, y dígamelo sin pelos en la lengua, ¿Álvaro Noboa realmente cambiaría el padrón electoral y significaría un riesgo para la oposición unificada de la derecha? Sinceramente te digo, no lo sé, pero no nos preocupa. Hay dos cosas aquí que son importantes. Sí. Álvaro Noboa, y lo digo como siempre me gusta hablar a mí frontal, es un gran heredero, no necesariamente un gran empresario. Es una diferencia fundamental. Doctor, hay grandes herederos que no se convierten en grandes empresarios. Es verdad. Hay grandes herederos que se convierten en grandes empresarios y por eso hago la diferencia. Él es probado que es un gran heredero, no necesariamente un gran empresario. Guillermo Lasso, no hay duda que es un gran empresario, porque nadie le legó nada. Todo lo que él tiene, él lo construyó a punta de trabajo, esfuerzo y perseverancia. Esa es la primera puntualización. Algunos dicen que sí es un gran empresario, otros que no, pero en todo caso, esa es mi puntualización. Segundo, yo creo que Álvaro Noboa no tiene ni más ni menos derechos que el resto de los actores políticos que estamos en el país. Y eso significa
que por la tienda que él decida patrocinarse o ser patrocinado, tiene que cumplir con todos los requisitos que manda el Consejo Nacional Electoral y la reglamentación, porque si no, resulta que la ley es para los de poncho o para los giles y no para los sabidos. Entonces, de ahí él tiene todo el derecho de presentar su reclamo ante las instancias internacionales, porque al fin y al cabo estamos en un ordenamiento jurídico civilizado ante el cual él debe poder hacer valer sus derechos, pero la ley debe ser para todos. Y respecto del tablero y el cálculo político, no podría responder si patea o no patea el tablero. Lo que sí puedo decir es que no nos preocupa, porque nosotros estamos muy seguros de lo que representamos, muy seguros del trabajo que hemos hecho, muy seguros de que las elecciones se ganan no con los nombres, sino caminando en este país, recorriéndolo, conociendo cuáles son los problemas que tienen y tratando de aportar soluciones que sean sensatas. Doctor, para terminar, ¿usted cree que si es que Álvaro Noboa no se lanzó hacia las elecciones, el Partido Social Cristiano y Creo buscarían el apoyo de Álvaro Noboa, o cree que Álvaro Noboa, sin necesidad de que estos partidos se lo pidiesen, apoyaría al núcleo Partido Social Cristiano Creo? Sería lo natural que nos apoye, siendo un hombre que viene del sector privado. Sería lo natural. Yo no descarto que él nos apoye, no es un escenario que tenemos que descartar, no somos soberbios, tampoco nos pensamos autosuficientes ni mucho menos, esto se trata de sumar cada cosa en su contexto, obviamente actuando con razonabilidad y de buena fe, como estoy seguro que todos los actores tienen. Esperaríamos un apoyo de parte de él, pero no es algo con lo que tenemos que perder el sueño. Tenemos que perder el sueño es con ganar estas elecciones, y eso se hace recorriendo, actuando claramente, con transparencia, generando propuestas y obviamente en la medida de lo posible también recibiendo apoyos que puedan ser importantes para la consolidación de la candidatura, como el que hemos recibido del Partido Social Cristiano y como el que hemos recibido de otras 143 organizaciones más. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Fuego 106.5. Ha sido un placer tenerlo, esperemos no sea la última vez que esté con nosotros. Claro que sí, Ricardo, un gusto siempre poder conversar estos temas y echar cabeza sobre los asuntos del país, que eso también siempre es importante más allá de cualquier coyuntura. Análisis en tiempos del coronavirus.